Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo viaje a través de la palabra de Dios. Hoy comenzamos una historia fascinante, llena de enseñanzas, de misterio y de la misericordia infinita del Señor. La historia de Jonás y el gran pez. Durante varios capítulos vamos a sumergirnos juntos en esta aventura. Veremos a un hombre que intenta huir del llamado de Dios, un mar que se levanta con furia, marineros asombrados, un gran pez preparado por el Creador. Y, sobre todo, el amor de un Dios que nunca se rinde en su deseo de salvar a las personas. Si te gusta conocer más de estas historias que transforman el corazón, te invito desde ahora a suscribirte al canal y a darle me gusta a este video. Así me ayudas a seguir compartiendo este contenido y, al mismo tiempo, no te perderás ninguno de los capítulos que vienen, porque créeme, cada episodio trae una lección que puede cambiar tu vida. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es un cuento inventado, sino un relato vivo que nos recuerda que Dios siempre tiene la última palabra. Hola pez destellos. Libro abierto capítulo 1, La voz que llama. El sol comenzaba a levantarse sobre las colinas de Israel. El aire todavía era fresco, el canto de los pájaros llenaba los campos y el mar cercano susurraba con un murmullo suave. Era un día como cualquier otro para Jonás, hijo de Amitai. Un hombre sencillo, creyente en el Dios de sus padres, que buscaba la tranquilidad en las rutinas diarias, el cuidado del hogar, los encuentros con la gente de su aldea, la oración en silencio. Jonás no era un soñador ni un aventurero. Más bien, era alguien que prefería la calma, la seguridad, la vida sin sobresaltos. Había aprendido de pequeño que servir a Dios era importante, pero en su corazón nunca imaginó que el Señor lo pondría frente a un desafío tan grande que lo sacudiría desde lo más profundo. Aquella mañana, mientras caminaba junto al mar, pensativo, la brisa cambió. No fue un viento cualquiera, sino un soplo que parecía traer consigo algo más, un llamado. De pronto, la voz del Señor irrumpió en su interior, tan clara y poderosa que no pudo confundirla con ningún pensamiento propio. Levántate, Jonás. Ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Las palabras lo atravesaron como un rayo. Nínive, esa ciudad inmensa, capital de los asirios, enemigos temidos por todos. El simple sonido del nombre traía a la mente relatos de violencia, de ejércitos despiadados, de injusticia y arrogancia. Nadie quería tener que ver con Nínive. Y ahora Dios le pedía que fuera directamente allí, a hablar en su nombre. El corazón de Jonás empezó a latir con fuerza. Su respiración se entrecortó. Una mezcla de miedo y rechazo lo invadió. ¿Yo? ¿Por qué yo? ¿Cómo podría yo entrar en esa ciudad peligrosa y decirles que cambien? No se reirán de mí, no me matarán antes siquiera de escucharme. Se llevó las manos a la cabeza, intentando procesar lo que había oído. Era Dios. No cabía duda, pero la misión parecía imposible. Cuanto más pensaba en Nínive, más grande se hacía la sombra del temor. Ese día, Jonás intentó seguir con su vida normal. Habló con los vecinos, compartió con su familia, pero en su interior todo estaba alterado. La voz de Dios resonaba como un eco persistente. Levántate, ve a Nínive. Al caer la tarde, Jonás se sentó en silencio, observando el horizonte. El cielo comenzaba a teñirse de rojo, como si la creación entera le recordara que Dios seguía allí, mirándolo, esperando. Y él, en vez de sentir paz, sentía un peso en el pecho. Pasaron las horas, y en la soledad de la noche, Jonás comenzó a luchar con sus pensamientos. ¿Y si me niego? ¿Acaso no soy libre de elegir? Otros profetas han hablado con valentía, pero yo no soy como ellos. No tengo el coraje de Moisés ni la fuerza de Elías. ¿Por qué habría de arriesgar mi vida por un pueblo que ni siquiera me importa? Son crueles, arrogantes, enemigos de Israel. No merecen misericordia, merecen castigo. Sus palabras interiores eran un intento de convencerse, pero en el fondo sabía que estaba discutiendo con aquel al que nadie puede vencer. Los días siguientes no hicieron más que aumentar su confusión. Cada vez que escuchaba hablar de noticias de otras ciudades, recordaba el mandato divino. Cada vez que veía a un extranjero, pensaba en Nínive. Dormía mal, soñaba con caminos oscuros, con multitudes que lo miraban con burla, con su voz apagándose en medio de gritos. Era como si su mente y su corazón estuvieran sitiados por ese encargo celestial. Finalmente, una mañana, con el rostro cansado y los ojos decididos, Jonás tomó una resolución. No iría a Nínive. Si Dios quería enviar un mensaje, que lo hiciera con alguien más. Él huiría. Se levantaría, sí, pero no para obedecer, sino para escapar lo más lejos posible de aquella misión imposible.
Caminó hacia el puerto, con el paso rápido, casi temblando. El olor a sal, el bullicio de los marineros, las voces de los comerciantes, todo lo envolvía como un mundo en movimiento que le ofrecía una salida. Preguntó por barcos que zarparan lejos, lo más lejos posible de Nínive. Le hablaron de una nave rumbo a Tarsis, un lugar lejano, casi desconocido, en dirección contraria a donde Dios lo enviaba. Jonás miró el barco, enorme, con sus velas recogidas y su madera fuerte. Allí vio una esperanza. Sacó las monedas de su bolsa, pagó el pasaje, y al poner el pie en la cubierta sintió una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque pensaba que al fin dejaría atrás aquella voz. Miedo porque en el fondo sabía que huir de Dios era tan absurdo como querer huir de la propia sombra. La tripulación lo recibió sin reparos, uno más entre los pasajeros que buscaban destinos lejanos. Jonás buscó un rincón donde acomodarse, intentando ocultar su agitación. Miraba al horizonte, viendo cómo la tierra se alejaba poco a poco, y pensaba: ya está, estoy a salvo. Dios no me encontrará en el mar. Pero el cielo, que en ese momento se veía sereno, comenzaba a dar señales de que la historia no terminaría tan fácil. El viento sopló suavemente primero, como un suspiro apenas perceptible. Después, las nubes comenzaron a reunirse, como si una fuerza invisible las atrajera desde los 4 puntos cardinales. Jonás, recostado en la bodega del barco, cerraba los ojos intentando descansar, ignorando que los pasos que había dado no lo llevaban lejos de Dios, sino directamente hacia un encuentro aún más profundo con Él. La voz que lo había llamado no se había apagado. Estaba viva, aguardando, paciente, pero firme. Y aunque Jonás creyera que su viaje lo alejaba del propósito, lo que en realidad había comenzado era la más grande aventura de su vida. Una historia en la que el mar, el viento y hasta las criaturas más inesperadas serían parte del plan del Señor. Y así termina este primer capítulo, con Jonás navegando hacia Tarsis, convencido de que podía escapar, sin saber que estaba entrando en el corazón mismo de la historia que lo haría recordar para siempre que nadie puede huir del amor y de la voluntad de Dios. Libro abierto capítulo 2, rumbo contrario. El barco en el que Jonás había subido comenzó a separarse lentamente de la orilla. Las cuerdas fueron soltadas, las velas se desplegaron y el puerto quedó atrás, con sus gritos de comerciantes, sus olores a pescado fresco y su bullicio de viajeros. Jonás miraba hacia la costa mientras ésta se hacía cada vez más pequeña, como si al alejarse pudiera también dejar atrás la voz de Dios que lo perseguía. El aire marino golpeaba su rostro. Cerró los ojos un momento y respiró hondo. En su interior, una voz susurraba: «Lo lograste, Jonás. Estás lejos de Nínive, lejos de esa misión imposible. Pronto todo quedará atrás». Pero otra voz, más profunda y persistente, le recordaba que nadie puede huir de Dios. Los marineros eran hombres recios, acostumbrados a la dureza del mar. Reían, gritaban órdenes, subían barriles y aseguraban la carga. Jonás intentaba mezclarse con ellos, pasar desapercibido, como uno más. Pagó su pasaje, encontró un rincón en la bodega, y allí se recostó. Quería dormir, olvidar, convencerse de que estaba a salvo. Sin embargo, mientras el barco avanzaba, el cielo comenzó a transformarse. Al principio fue un cambio sutil, casi imperceptible. Una nube oscura apareció en el horizonte. Después otra, y otra más, como si un ejército silencioso se reuniera en lo alto. Los marineros, expertos en leer los signos del cielo, comenzaron a mirarse entre sí con preocupación. El viento sopló más fuerte. El mar, que antes era un espejo sereno, empezó a levantarse con olas inquietas. El barco crujía, como si presintiera lo que se avecinaba. Jonás, en lo profundo de la bodega, trataba de dormir, pero en el silencio de su corazón sabía que aquello no era casualidad. De repente, la tormenta estalló. El viento rugió como un león, las olas se alzaron como montañas de agua, y la nave fue sacudida con violencia. Los marineros gritaban, corriendo de un lado a otro, asegurando las velas, echando cargas por la borda para aligerar el peso. Sus voces eran un coro de desesperación. «Agárrense fuerte. La carga, rápido, láncenla al mar. Clamen a sus dioses, que alguien nos escuche». Cada uno invocaba a su divinidad, a sus ídolos, esperando un milagro que calmara las aguas. Pero el mar no cedía. En medio de ese caos, alguien descubrió a Jonás dormido. ¿Cómo podía dormir en una tormenta así? Lo sacudieron con fuerza. «Levántate, dormilón, clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos». Jonás abrió los ojos,
aturdido, y el rugido del mar lo golpeó de lleno. Miró a los marineros, miró el cielo oscuro, y en su interior supo lo que estaba ocurriendo. Era Dios. Era la consecuencia de su huida. Los marineros, desesperados, decidieron echar suertes para descubrir quién era el causante de aquel desastre. En la cubierta, bajo la lluvia que caía a torrentes, lanzaron las piezas que usarían para decidir. Una y otra vez, la suerte cayó sobre Jonás. Todos lo miraron con ojos de temor y de furia. «Dinos ahora, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres?». Lo interrogaron. Con el rostro empapado y el corazón en la garganta, Jonás respondió: «Soy hebreo. Adoro al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra». Un silencio cayó sobre la tripulación. ¿El Dios que hizo el mar y la tierra? Entonces era el quien estaba detrás de todo aquello. Jonás bajó la mirada y confesó: «Huyo de su presencia. Estoy escapando de él». Los marineros dieron un paso atrás, aterrados. El viento soplaba con más fuerza. Las olas parecían querer tragarse la nave. Ellos gritaron: «¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo has traído este mal sobre nosotros?». La tormenta empeoraba. El barco estaba a punto de quebrarse. Entonces Jonás, con la voz firme pero llena de resignación, dijo: «Tómenme y láncenme al mar. Solo así se calmará. Yo sé que por mi causa este gran mal ha venido sobre ustedes». Los marineros se miraron entre sí, horrorizados. No querían cargar con la culpa de derramar sangre inocente. Intentaron remar con todas sus fuerzas para volver a tierra, pero el mar era implacable. Cuanto más remaban, más fuerte se hacía la tormenta. Finalmente, levantaron sus manos al cielo y clamaron: «Señor, no nos culpes por la vida de este hombre. No permitas que seamos culpables de derramar sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho lo que quisiste». Con lágrimas en los ojos y el corazón en un puño, tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar. En ese instante, el viento cesó. Las olas se calmaron. El mar, que un momento antes rugía con furia, se volvió sereno como un cristal. Los marineros cayeron de rodillas, temblando de asombro, y ofrecieron sacrificios y votos al Dios de Jonás. Mientras tanto, Jonás se hundía en las profundidades. Sintió el agua cubrirlo, el frío rodear su cuerpo, y pensó que era el final. Oscuridad. Silencio. Pero la historia no había terminado. Dios, que había preparado la tormenta, también había preparado algo más. Desde lo profundo del mar, una sombra gigantesca se movía hacia él. Algo enorme, vivo, poderoso. Y en el último instante, cuando parecía que la muerte lo abrazaba, la criatura abrió su boca. El viaje de Jonás apenas comenzaba. Capítulo 3. La tormenta desatada. El mar, que un instante antes había rugido con furia descontrolada, quedó en calma cuando Jonás fue lanzado al agua. Para los marineros, aquello fue un milagro tan grande que sus corazones se llenaron de reverencia. El barco se balanceaba suavemente, las nubes comenzaban a dispersarse, y el silencio después de la tormenta era tan profundo que parecía sagrado. En cubierta, los hombres respiraban con dificultad, agotados por la lucha contra las olas. Algunos se arrodillaron, otros levantaron las manos al cielo. Todos sabían que habían presenciado algo sobrenatural. Y allí, en ese barco que ya no era solo un navío de carga, nació la fe en el Dios del cielo y de la tierra. Ellos habían visto su poder. Pero mientras la tripulación daba gracias por seguir con vida, en el mar la historia era muy distinta. Jonás descendía hacia las profundidades. El agua lo envolvía como un manto oscuro, el frío penetraba en su piel, sus fuerzas se agotaban. Las burbujas de aire escapaban de su boca y ascendían hacia la superficie, mientras él caía cada vez más hondo. Su mente era un torbellino. Recordaba la voz de Dios llamándolo, su huida, el barco, la tormenta. Ahora entendía que no había escapatoria. Con cada segundo que pasaba, sentía que la vida lo abandonaba. Y en ese instante de angustia, por primera vez en mucho tiempo, pensó en orar. No eran palabras claras ni elaboradas, eran pensamientos entrecortados, gemidos ahogados. «Señor, perdóname», alcanzó a decir en su interior, mientras la presión del agua lo empujaba más abajo. De pronto, algo inmenso se movió en la oscuridad. Jonás apenas alcanzó a ver una sombra gigantesca que se acercaba. Sintió un remolino, un desplazamiento de agua, y antes de poder reaccionar, la boca de una criatura enorme se abrió frente a él. Fue tragado en un solo movimiento. El mundo se volvió tinieblas. Todo era humedad, calor y un extraño silencio. El cuerpo de Jonás golpeó contra paredes blandas,
resbaladizas. El olor era fuerte, una mezcla de sal, algas y lo que parecía el interior de un vientre vivo. Tardó un momento en darse cuenta. Estaba dentro de un gran pez. No era la muerte, como había imaginado al caer al mar. Era otra cosa. Un refugio extraño, una prisión viviente. Allí, en lo profundo del océano, en el vientre de aquel ser, Jonás se encontró solo con sus pensamientos, y con Dios. Los minutos se hicieron horas. El tiempo parecía no tener sentido dentro de aquel lugar. El movimiento constante del pez, el eco de sus latidos, la sensación de estar suspendido en lo más profundo del mundo. Jonás intentaba respirar con calma, luchaba contra el miedo, contra la idea de que todo terminaría allí. Pero poco a poco comenzó a comprender algo. Aún estaba vivo. Y si seguía con vida, era porque Dios lo había querido así. Los recuerdos volvieron como olas, su niñez, los relatos de los profetas, los cantos de su pueblo, las promesas de Dios. También su terquedad, su huida, su orgullo. En ese vientre oscuro, Jonás vio con claridad lo que antes había querido ignorar. Había intentado escapar del Señor, pero no se puede huir del Creador del cielo, del mar y de la tierra. Los marineros, allá lejos, seguían asombrados por lo ocurrido. Habían visto la tormenta calmarse de repente. Habían visto la vida de un hombre entregada al mar y al mismo tiempo la misericordia de un Dios que había respondido a sus súplicas. Seguramente hablarían de esto toda su vida, contarían a sus hijos y a los hijos de sus hijos la noche en que el mar rugió y luego se detuvo en un instante. Mientras tanto, Jonás comenzaba un viaje aún más profundo, no solo en el océano, sino en su interior. La tormenta externa había pasado, pero ahora enfrentaba la tormenta de su alma, el miedo, la culpa, la desobediencia. La oscuridad del vientre del pez era como un espejo de su corazón, un lugar lleno de sombras, de preguntas sin respuesta, de silencio forzado. Allí, en esa extraña soledad, comenzó a levantarse en él la semilla de una oración que todavía no había pronunciado con fuerza, pero que poco a poco nacía de su angustia. Los días en el vientre aún no habían comenzado a contarse, pero Jonás ya entendía que estaba en un tiempo de espera. Un tiempo en que Dios lo estaba confrontando, moldeando, preparando. La tormenta desatada en el mar había revelado la verdad. No se puede huir del Señor. Pero lo que Jonás aún no sabía era que, más allá de su desobediencia, Dios tenía un plan de misericordia no solo para Nínive, sino también para él. Y mientras las aguas rodeaban al pez que lo contenía, mientras las profundidades guardaban aquel secreto, la historia de Jonás entraba en una etapa aún más misteriosa. El profeta que quiso escapar estaba ahora en el vientre de una criatura preparada por Dios. No estaba muerto, aunque lo parecía. No estaba libre, aunque respiraba. Estaba en el lugar exacto donde el Señor lo quería, en un silencio forzado donde aprendería a escuchar lo que antes había ignorado. La tormenta había pasado, pero la verdadera lucha apenas comenzaba. Capítulo 4. En las entrañas del gran pez. La oscuridad era absoluta. Jonás apenas distinguía nada, salvo el pulso constante que lo rodeaba, el latido de una criatura viva, el vaivén del agua que se filtraba, los sonidos extraños del interior del gran pez. El aire era pesado, húmedo, cargado de olores intensos, algas descompuestas, restos marinos, sal penetrante. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento un recordatorio de dónde estaba. Al principio, Jonás pensó que había muerto. Creyó que aquello era el Seol, el lugar de los muertos, y que su alma estaba atrapada en las profundidades eternas. Pero no, seguía vivo. Su corazón latía, sus pulmones se llenaban de aire, aunque áspero y limitado. Estaba en un lugar imposible, un vientre viviente que lo mantenía prisionero. Los minutos se hicieron horas, y las horas, una noche entera. Jonás se acurrucaba como podía, con la espalda apoyada en las paredes blandas y resbaladizas. El sonido de agua goteando se mezclaba con el eco de sus propios pensamientos. Estaba solo, pero al mismo tiempo, sabía que no estaba del todo solo. Allí, sin nadie que lo distrajera, sin barco, sin marineros, sin ciudad a la que huir, comenzó a escucharse a sí mismo. Recordó el puerto, recordó las monedas entregadas al capitán del barco, recordó su paso firme cuando decidió huir. Todo aquello le parecía ahora tan lejano, tan absurdo. Había pensado que podía escapar de Dios, pero Dios lo había alcanzado incluso en las profundidades del océano. Las lágrimas comenzaron a brotar, aunque nadie podía verlas. Jonás las dejó correr libremente. Sentía el peso de su desobediencia, el dolor de haber desafiado al Señor, la vergüenza de haber preferido huir antes que obedecer.
Entonces, en medio de aquel encierro, surgió la primera palabra clara desde su corazón. Señor. La voz le salió débil, quebrada, pero era real. La primera oración sincera que pronunciaba desde que comenzó su huida. Pasaron más horas. El hambre comenzó a dolerle en el estómago, la sed le quemaba la garganta. El tiempo se desdibujaba. No sabía si era de día o de noche, solo sabía que estaba atrapado, que no tenía escapatoria, y que lo único que le quedaba era clamar al Dios del cielo. Entonces, Jonás comenzó a orar con más fuerza. Sus palabras eran torpes al inicio, mezcladas con sollozos, pero poco a poco se transformaron en un clamor profundo, nacido de la desesperación. Desde mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde lo profundo del Seol pedí ayuda, y tú escuchaste mi voz. Cada palabra era como un suspiro arrancado de su alma. No estaba citando nada nuevo. Estaba recordando los salmos que había escuchado de niño, las oraciones de su pueblo, y las hacía suyas en medio de aquel encierro. Jonás comenzó a describir lo que sentía. Las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta los cimientos de los montes, hasta la tierra que cerraba sus cerrojos sobre mí. En su mente veía imágenes de su hundimiento en el mar, recordaba la sensación de las olas cubriéndolo, de la muerte acechando. Pero al mismo tiempo, reconocía la misericordia de Dios. Pero tú, Señor, sacaste mi vida de la fosa. En esa oración, Jonás se quebró. Confesó su huida, confesó su orgullo, reconoció que había intentado escapar de la presencia del único que todo lo llena. Y en ese reconocimiento, nació también una promesa. Con voz de gratitud te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que prometí. La salvación viene del Señor. Las palabras resonaban en la oscuridad como un canto débil pero verdadero. Allí, en el vientre del pez, Jonás no estaba dando un discurso, estaba abriendo su corazón de par en par. La soledad lo había despojado de toda máscara. El tiempo pasaba. Jonás no sabía cuánto llevaba allí. Podrían haber sido horas o días. Lo único que lo mantenía con vida era esa oración que se repetía una y otra vez, con palabras distintas pero con el mismo clamor. Señor, ten misericordia de mí. Señor, sálvame. Y en algún momento, quizás al final del tercer día, mientras su voz se quebraba de cansancio y su cuerpo se debilitaba, Jonás sintió algo distinto en el movimiento del pez. El vientre comenzó a sacudirse, el cuerpo de la criatura se agitaba, como si una orden invisible lo empujara. Jonás apenas tuvo tiempo de reaccionar. El pez ascendió rápidamente hacia la superficie. El movimiento fue brusco, violento. De pronto, una luz se filtró entre las sombras, un destello que cegó los ojos de Jonás. Y en un instante, un impulso lo lanzó hacia afuera. El gran pez lo vomitó en la orilla. Jonás cayó sobre la arena, cubierto de algas, empapado, exhausto. Tosía, respiraba con dificultad, pero estaba vivo. Muy vivo. El mar rugía suavemente detrás de él, como testigo silencioso de lo que había ocurrido. Jonás apoyó las manos en la arena, levantó el rostro hacia el cielo y dejó que las lágrimas corrieran una vez más. Pero esta vez no eran lágrimas de culpa ni de miedo. Eran lágrimas de alguien que había sido rescatado de la muerte. Y en su corazón, una certeza se hizo firme. Dios no lo había abandonado. Dios lo había salvado, no porque Jonás lo mereciera, sino porque su misericordia es más grande que el juicio. La tormenta del mar había terminado. La tormenta del vientre del pez también. Pero delante de Jonás se abría ahora un camino nuevo, un llamado que seguía vigente, una misión que todavía lo esperaba. El profeta, débil pero transformado, se levantó lentamente. La voz del Señor seguía allí, como un eco eterno. Levántate, y ve a Nínive. Y aunque el miedo no había desaparecido por completo, Jonás sabía ahora que la obediencia no era una opción, era el único camino. Capítulo 5. Segunda oportunidad. El amanecer iluminaba la costa cuando Jonás, todavía cubierto de algas y con el cuerpo débil, abrió los ojos. El sol le parecía más brillante que nunca, el aire más puro, la arena bajo sus manos más firme que cualquier tierra en la que hubiera estado antes. Había estado a punto de morir, pero Dios lo había traído de regreso. Se incorporó lentamente. El mar quedaba detrás de él, calmado, como si todo lo ocurrido fuera un secreto guardado entre las olas. El profeta respiró hondo. Cada bocanada de aire era un regalo. Su corazón latía con fuerza, y en medio de esa mezcla de cansancio y alivio, comprendió que estaba vivo por una sola razón: la misericordia de Dios. De pronto, en medio del silencio de la costa,
una voz clara y firme resonó en su interior. Era la misma voz que había escuchado tiempo atrás, antes de su huida, antes de la tormenta, antes del pez. Era la voz de Dios. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Jonás quedó inmóvil. Sus recuerdos lo golpearon con fuerza. La primera vez que oyó ese llamado, había corrido en dirección contraria. Había intentado escapar, había preferido huir antes que obedecer. Y todo lo que vino después, la tormenta, el miedo de los marineros, la caída al mar, el vientre del pez, fue consecuencia de su desobediencia. Pero ahora, Dios no le hablaba con reproche, ni con ira. No lo acusaba ni lo condenaba. Simplemente le daba una segunda oportunidad. El corazón de Jonás se estremeció. Era como si el Señor le estuviera diciendo, todavía confío en ti. Todavía puedes cumplir el propósito que he puesto en tus manos. El profeta se arrodilló sobre la arena. Con lágrimas en los ojos, levantó sus manos al cielo y respondió en voz baja. Aquí estoy, Señor. Esta vez no huiré. Se levantó con decisión. Sus pasos eran firmes, aunque su cuerpo todavía estaba agotado. Comenzó a caminar tierra adentro, hacia el camino que lo llevaría a Nínive. Cada paso era una declaración, no huía más. Cada kilómetro recorrido era una oración silenciosa. Hazme fuerte, Señor. Ayúdame a obedecer. El viaje era largo. Desde donde Jonás estaba hasta Nínive había un extenso trayecto. El desierto lo recibió con su calor ardiente durante el día y su frío implacable durante la noche. El profeta se cubría con su manto, buscaba sombra bajo las rocas, caminaba sin descanso. El viento levantaba polvo que se pegaba a su piel, la sed le consumía los labios, pero en su interior había una fuerza nueva. Sabía que esta vez caminaba en la dirección correcta. Durante el trayecto, Jonás observaba a los viajeros y comerciantes que encontraba en los caminos. Ellos hablaban de Nínive con asombro. Decían que era una ciudad enorme, con murallas gigantescas y puertas imponentes, llena de riquezas, poder y pecado. Era conocida por su violencia, por sus ejércitos temibles, por la crueldad de sus reyes. Al escuchar esas historias, Jonás sentía un escalofrío. No era un pueblo pequeño al que debía hablar. Era una ciudad poderosa, una capital del mundo antiguo. ¿Cómo iba él, un simple profeta, a convencer a tanta gente? ¿Cómo lograría que lo escucharan? El miedo intentaba volver, como una sombra que lo seguía. Pero Jonás lo enfrentaba con la memoria de lo que había vivido. Cada vez que dudaba, recordaba la oscuridad del vientre del pez y la voz que lo rescató de allí. Si Dios había podido salvarlo de las profundidades del mar, también podía darle palabras para conmover a toda una ciudad. Los días de viaje se convirtieron en una especie de retiro espiritual. Jonás no tenía más compañía que su propia voz y la presencia de Dios. Oraba mientras caminaba, meditaba en silencio, repasaba en su mente lo que había prometido, obedecer sin condiciones. Finalmente, después de jornadas interminables, Jonás divisó a lo lejos la silueta de Nínive. Sus murallas se levantaban en el horizonte como gigantes de piedra. La ciudad se extendía tan vasta que parecía no tener fin. El profeta se detuvo un momento y respiró hondo. Había llegado al destino que tanto había temido. Se acercó a la puerta principal. Los guardias vigilaban, el bullicio de la gente llenaba el aire, los comerciantes ofrecían sus productos, los niños corrían entre la multitud. Era un lugar vibrante, lleno de vida, pero también cargado de soberbia y pecado. Jonás cruzó la entrada con pasos firmes. Su corazón latía con fuerza, pero no retrocedió. Caminó hacia el centro de la ciudad, recordando cada palabra que Dios le había dicho. Proclama el mensaje que yo te daré. Sabía que los próximos días se enfrentaría al mayor desafío de su vida. Una ciudad entera escucharía su voz. Una multitud poderosa y rebelde tendría que decidir si cambiar o perecer. Jonás, el profeta que una vez huyó, ahora estaba de pie en medio de Nínive. La segunda oportunidad que Dios le había dado estaba comenzando. Y aunque no sabía qué sucedería, había una verdad que lo sostenía. Cuando Dios da una nueva oportunidad, también da la fuerza para cumplirla. La historia apenas estaba por desplegarse, y el cielo entero observaba lo que ocurriría en aquella gran ciudad. Libro abierto capítulo 6. El mensaje en Nínive. El sol brillaba alto sobre la gran ciudad de Nínive. Sus murallas imponentes se alzaban como guardianas de piedra. Sus calles estaban llenas de bullicio, de comerciantes ofreciendo telas, especias y animales, de soldados que patrullaban con orgullo, de ciudadanos ocupados en sus tareas diarias. Todo respiraba poder, riqueza y grandeza.
En medio de ese ruido constante, un hombre caminaba con paso firme y rostro decidido. Era Jonás, el profeta que había intentado huir de Dios, pero que ahora se encontraba en el corazón de la ciudad más temida y respetada de su tiempo. Sus ropas aún llevaban las marcas del viaje, su mirada reflejaba cansancio, pero también una convicción inquebrantable. Jonás se detuvo en la plaza central, donde la gente iba y venía sin cesar. El corazón le latía con fuerza, sus manos temblaban un poco, pero recordó las palabras del Señor. Proclama el mensaje que yo te daré. Respiró hondo y levantó la voz. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. La gente que pasaba se detuvo. Algunos lo miraron con curiosidad, otros con burla, otros con incomodidad. Pero Jonás no se dejó intimidar. Caminó por otra calle, y allí volvió a proclamar. 40 días más, y Nínive será destruida si no se arrepiente de su maldad. Su voz resonaba entre las casas, entre los mercados, entre las puertas de la ciudad. No era un discurso largo ni adornado. Era un mensaje simple, directo, contundente, destrucción inminente a menos que cambiaran sus caminos. Al principio, algunos se rieron. ¿Quién es este forastero que habla de calamidades?, murmuraban. Otros se enojaron. ¿Cómo se atreve a hablar así de nuestra ciudad, la más poderosa del mundo? Pero poco a poco, algo comenzó a suceder. Había una fuerza en aquellas palabras, una autoridad que no venía del hombre, sino de Dios. Las carcajadas se fueron apagando, el desprecio dio lugar a la inquietud. Los ojos de los oyentes empezaron a reflejar miedo. Jonás avanzó día tras día. Recorrió barrios enteros, proclamando lo mismo. 40 días más y Nínive será destruida. El rumor comenzó a extenderse. Los mercaderes lo repetían en los mercados, los viajeros lo llevaban a otras puertas de la ciudad, las familias lo susurraban en sus hogares. El mensaje, breve pero poderoso, se propagaba como fuego en un campo seco. Entonces ocurrió lo inesperado. Los habitantes empezaron a creer. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, comenzaron a tomar en serio la advertencia. Reconocieron que su violencia, su crueldad y su soberbia habían llegado demasiado lejos. El temor de Dios cayó sobre ellos. Se decretó ayuno. Las personas dejaron de comer, se cubrieron con ropas ásperas de cilicio como señal de arrepentimiento. No solo la gente común lo hizo, también los nobles, los comerciantes influyentes, los soldados que antes caminaban con orgullo. Toda la ciudad parecía doblegarse ante un mensaje que había venido de lo alto. La noticia llegó hasta el palacio real. El rey de Nínive, rodeado de esplendor, escuchó lo que el profeta extranjero había proclamado. Su rostro se ensombreció, y lo que hizo sorprendió a todos. Se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza, como cualquier otro hombre arrepentido. Luego, envió un decreto a toda la nación. Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben alimento alguno ni beban agua. Que todos se cubran de cilicio, que clamen a Dios con fuerza, que cada uno se arrepienta de su mal camino y de la violencia de sus manos. ¿Quién sabe si Dios cambiará de parecer y se volverá de su ardiente ira, y así no pereceremos? El efecto fue asombroso. La ciudad entera, desde el más poderoso hasta el más humilde, se postró ante el Señor. El ruido de los mercados se apagó. Las calles, antes llenas de arrogancia, ahora estaban cubiertas de gente clamando con lágrimas, pidiendo perdón, ayunando en señal de arrepentimiento. Jonás observaba todo aquello con asombro. Nunca había imaginado que sus palabras tendrían tal efecto. Había esperado burlas, rechazo, quizás persecución. Pero lo que veía era un pueblo quebrantado, humillado delante de Dios. Los 40 días aún no habían terminado, pero la ciudad ya estaba transformándose. El mensaje había cumplido su propósito, hacer que los corazones se volvieran al Señor. Jonás, cansado por los días de proclamación, se apartó hacia las afueras de la ciudad. Desde allí observaba cómo las multitudes seguían clamando, cómo el ayuno continuaba, cómo incluso los animales mugían de hambre porque nadie les daba de comer, en obediencia al decreto del rey. El profeta comprendía que algo grande estaba sucediendo. Nínive, la gran ciudad violenta y pecadora, se había quebrado ante el Dios de Israel. Pero en el corazón de Jonás aún se mezclaban sentimientos encontrados. Sabía que Dios es compasivo y misericordioso. Sabía que el Señor escucha el clamor de los arrepentidos. Y esa posibilidad de perdón, aunque gloriosa para los ninivitas, era para Jonás un dilema que pronto saldría a la luz. Por ahora, la ciudad seguía en silencio de ayuno y oración. El mensaje había sido proclamado. La advertencia había llegado a cada rincón.
y todo dependía de la respuesta de Dios. El cielo observaba en expectativa. La tierra contenía la respiración. La gran ciudad estaba de rodillas. Capítulo 7. La misericordia de Dios. Los días en Nínive habían sido intensos. La ciudad, que antes respiraba arrogancia y orgullo, ahora estaba cubierta de silencio y humildad. Las multitudes caminaban con ropas ásperas, cubiertas de cilicio, ayunando y clamando al Señor con toda su fuerza. Cada rincón de la ciudad parecía inclinarse ante Dios, desde los palacios hasta los mercados, desde las calles más pequeñas hasta las grandes plazas. Jonás observaba desde las afueras de la ciudad. Su corazón estaba pesado. Había proclamado la advertencia tal como Dios se lo había pedido, y ahora la ciudad estaba arrepentida. Había esperado resistencia, burlas o rechazo, pero lo que veía era un milagro de transformación. Toda Nínive se había vuelto al Señor. El aire estaba fresco aquella mañana, y el sol brillaba con suavidad sobre la ciudad. Jonás respiró hondo, pero no pudo evitar sentir una sombra de inquietud en su interior. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué haría Dios con esta gran ciudad que había respondido con humildad? Mientras caminaba por la orilla de un río cercano, reflexionaba sobre lo que había sucedido. Recordaba la arrogancia inicial de los habitantes, la dureza de su corazón, la violencia de sus líderes, y cómo cada uno de ellos ahora se había postrado, clamando por perdón. El cambio era tan completo que Jonás casi no lo podía creer. Entonces, en silencio, el Señor le habló nuevamente, esta vez no con advertencia, sino con palabras que resonaron en el alma del profeta. He visto lo que han hecho, cómo han dejado su mal camino. He escuchado su clamor, he visto su arrepentimiento. Por ello, no traeré la destrucción que había anunciado. Jonás se quedó inmóvil. La misericordia de Dios lo sobrecogió, pero no de la manera que él esperaba. Sí, Dios perdonaba, pero en su corazón surgió un sentimiento profundo de inquietud. Señor, ¿por qué? Yo sabía que esta ciudad era malvada. ¿Cómo puedes mostrar compasión a quienes han causado tanto daño? No es justo que reciban castigo. El profeta se sentó en la arena, contemplando la ciudad que se extendía ante él. Su enojo y su desconcierto lo confundían. Aún no comprendía completamente la magnitud del amor de Dios, ese amor que no depende de lo que merecemos, sino de la voluntad de un Creador misericordioso. Mientras meditaba, comenzó a recordar su propio viaje, la huida, la tormenta, el vientre del pez, la oración sincera que había nacido de su desesperación. Entendió que así como Dios lo había salvado a él, también podía salvar a otros. Así como había recibido una segunda oportunidad, la ciudad ahora recibía la suya. Jonás se levantó lentamente. El corazón le palpitaba con fuerza, pero también con una paz que antes no había conocido. Caminó por las calles principales de Nínive, observando a los ciudadanos, hombres que trabajaban con humildad, mujeres que enseñaban a sus hijos la importancia de la oración, líderes que tomaban decisiones con justicia y prudencia. La transformación era evidente, y aunque la ciudad aún tenía un largo camino por recorrer, el cambio había comenzado. Los días siguientes, Jonás continuó su misión en silencio. No necesitaba gritar más, ni advertir de nuevo. La semilla ya había sido plantada. Dios había mostrado su compasión, y el pueblo estaba respondiendo. La misericordia divina había triunfado donde la amenaza sola podría haber fallado. Sin embargo, en su corazón, Jonás luchaba con emociones encontradas. Agradecía la obra de Dios, pero no podía evitar preguntarse: Señor, ¿por qué muestras tanta paciencia con ellos y a veces tanta exigencia conmigo? Dios, con la misma calma que siempre lo acompañaba, respondió de manera suave, pero firme. Jonás, ¿tienes derecho a enojarte? Yo actúo según mi voluntad, según mi amor. Mi misericordia no depende de la justicia humana, sino de mi corazón. Así como tú recibiste perdón y salvación, también pueden hacerlo ellos. Jonás comprendió que la misericordia de Dios no es limitada por nuestros juicios ni por nuestra comprensión. Es infinita, generosa, más grande que el pecado más grande, más profunda que cualquier error. Y mientras caminaba por Nínive, pudo ver con sus propios ojos cómo esa misericordia tocaba vidas, cambiaba corazones, y hacía de una ciudad temida un lugar de esperanza. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Jonás se sentó en silencio, reflexionando. La ciudad dormía, pacífica por primera vez en mucho tiempo. El profeta oró, no con miedo, sino con gratitud. Agradeció por la segunda oportunidad que Dios le había dado, por la obediencia que ahora podía cumplir, y por la misericordia que había visto derramarse sobre Nínive. El Señor, que todo lo ve y todo lo sabe, había cumplido su propósito. La advertencia no había sido en vano.
La ciudad había escuchado, y la misericordia había prevalecido. Jonás comprendió que el amor de Dios no busca destruir, sino salvar. Y así, en la gran ciudad de Nínive, la historia de advertencia y perdón alcanzaba un punto culminante. La misericordia de Dios había triunfado, recordándole al mundo que su amor es más grande que cualquier obstinación, que su compasión alcanza a todos y que la verdadera transformación comienza cuando los corazones se vuelven hacia Él. Capítulo 8. La lección de la enredadera. Al día siguiente, Jonás decidió apartarse un poco de la ciudad. Caminó hacia las afueras, buscando un lugar tranquilo donde pudiera pensar y descansar. Sus pasos lo llevaron hasta una colina que dominaba Nínive, un lugar desde donde podía ver la extensión de la ciudad y el trabajo que el pueblo había comenzado a realizar en obediencia y humildad. Se sentó bajo un árbol pequeño y se apoyó en la tierra caliente. Su corazón estaba en calma, pero aún sentía una inquietud que no podía explicar del todo. La misericordia de Dios había salvado a Nínive, sí, pero no podía evitar preguntarse por qué su corazón se sentía tan pesado. Señor, murmuró Jonás, ellos han cambiado, han escuchado tus palabras. ¿Por qué me siento tan molesto? Mientras meditaba, el Señor habló nuevamente, suave pero firme. Jonás, tienes derecho a enojarte por la misericordia que he mostrado. Jonás frunció el ceño, intentando entender. Sí, Señor, ellos son malvados, poderosos, y tú los perdonas así, sin más. Dios respondió con paciencia. Jonás, observa. El profeta miró hacia donde apuntaba la voz y vio que el Señor había hecho crecer una enredadera cerca de él. En unas pocas horas, aquella planta había crecido lo suficiente para proporcionarles sombra y alivio del sol ardiente. Jonás, agradecido, se recostó bajo la sombra de la enredadera, disfrutando del frescor y la protección. Ahora entiendes, Jonás, que no es la enredadera quien te da vida, sino mi cuidado, dijo Dios. Jonás asintió, pero no del todo convencido. Pasó el día descansando bajo la enredadera. Sin embargo, al amanecer del día siguiente, algo había cambiado. Una brisa cálida y seca sopló desde el este, y la enredadera comenzó a marchitarse rápidamente. Sus hojas se secaron, sus ramas se doblaron, y pronto la sombra desapareció. Jonás se despertó y vio que la planta había muerto. «Ah, Señor, esto es injusto», exclamó. «La enredadera me daba alivio, y ahora se ha secado de repente. Me siento mal por perderla, y no hice nada para merecer su muerte». Dios, nuevamente, habló con voz suave pero clara. «Jonás, tú te has compadecido de la enredadera, aunque no trabajaste por ella ni la hiciste crecer. Te preocupaste por su sombra, y sin embargo, ¿no te parece importante que yo haya mostrado misericordia a Nínive, la gran ciudad, llena de miles de hombres y mujeres que han dejado su mal camino? ¿No debo yo compadecerme de ellos?» Jonás se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas al comprender la lección. Había sentido tristeza por la enredadera, una planta pequeña y pasajera, pero no podía comprender la misericordia que Dios podía mostrar a un pueblo entero, lleno de errores y pecados. Dios continuó. «Jonás, tu enojo con la enredadera te ha enseñado algo. Te preocupaste por algo temporal, mientras ignorabas lo eterno. Mi compasión no tiene límites, y mi misericordia se extiende incluso a quienes no lo merecen. Aprende a mirar como yo miro, con amor, con paciencia y con deseo de salvar». Jonás bajó la cabeza, abrumado. Comprendió que su corazón todavía estaba lleno de orgullo y juicio, pero que Dios le estaba mostrando una verdad mucho más profunda. El amor divino no se mide por justicia humana, ni por lo que creemos que es merecido. «Señor», murmuró finalmente, «enséñame a amar como tú amas, incluso cuando no lo entiendo». El profeta permaneció allí, bajo el sol que ya calentaba la colina, meditando en las palabras de Dios. La enredadera había muerto, pero la lección permanecía viva. Comprendió que la verdadera obediencia y la verdadera compasión no dependen de circunstancias o de merecimientos, sino de un corazón dispuesto a seguir y confiar en la voluntad divina. Mientras el día avanzaba, Jonás se levantó y miró de nuevo hacia Nínive. La ciudad seguía en oración, en ayuno y transformación. Y él, con una nueva perspectiva, comprendió que el amor y la misericordia de Dios son infinitos, mucho más amplios que cualquier enojo humano, y que su misión no era juzgar, sino obedecer y aprender de cada enseñanza del Señor. Esa noche, bajo las estrellas, Jonás comprendió que su viaje aún no había terminado. Había aprendido la primera gran lección. La misericordia de Dios no se mide por lo que creemos justo, sino por el alcance infinito de su amor. Y con esa comprensión en su corazón, el profeta se preparó para enfrentar lo que vendría,
sabiendo que la obediencia verdadera nace del entendimiento y del corazón abierto a Dios. Capítulo 9. La espera de Jonás y la revelación final. Después de la lección de la enredadera, Jonás permaneció en las afueras de Nínive, contemplando la ciudad desde lo alto de la colina. El sol comenzaba a descender, tiñendo de oro los tejados y las murallas. El aire fresco traía consigo los sonidos de la ciudad, pasos apresurados, el murmullo de la gente, el clamor de quienes aún oraban y ayunaban. Todo aquello lo llenaba de una sensación de paz, pero en su corazón todavía quedaba inquietud. Jonás se sentó en la tierra, apoyando los codos sobre las rodillas, y suspiró. Su mente repasaba cada paso de su viaje, la huida, la tormenta, el gran pez, la oración en la oscuridad, la proclamación del mensaje y la misericordia de Dios derramándose sobre Nínive. Todo había sido un camino de aprendizaje, pero él aún se preguntaba si realmente podía comprender la magnitud del amor divino. Señor, murmuró, he visto tu misericordia sobre Nínive. He visto su arrepentimiento. Pero mi corazón aún no lo entiende del todo. ¿Cómo puedo aceptar algo que parece tan grande y contradictorio? El Señor respondió con la misma voz tranquila que siempre acompañaba al profeta. Jonás, tu corazón ha aprendido mucho, pero aún queda una última enseñanza. La misericordia no se mide por lo que crees que es justo, sino por el alcance de mi amor. Tú has recibido perdón, así como esta ciudad. Aprende a ver con mis ojos, no con los tuyos. Jonás respiró hondo y cerró los ojos. Durante horas, permaneció allí en silencio, escuchando el viento, los pasos de los habitantes y el murmullo del río cercano. Poco a poco, comprendió que la espera no era solo física, sino también espiritual. Dios no solo quería que Nínive se arrepintiera, sino que Jonás también comprendiera plenamente la profundidad de su misericordia. Mientras meditaba, imágenes de la ciudad pasaban ante su mente. Niños que habían dejado de jugar por miedo a ofender a Dios, hombres y mujeres que lloraban por sus pecados, líderes que se humillaban frente al Rey y al Señor. Cada rostro reflejaba un corazón transformado, y Jonás sintió una mezcla de asombro y gratitud. Señor, dijo finalmente, he entendido. No debo juzgar tu compasión. No debo medirla por mi comprensión limitada. Tú eres justo y misericordioso, y tu amor alcanza donde mi corazón no alcanza. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y violeta. Jonás permaneció allí, viendo cómo la ciudad continuaba su proceso de cambio. Había aprendido que la verdadera obediencia no se mide por la dureza de la advertencia, sino por la disposición a escuchar, a arrepentirse y a cambiar. En ese momento, el Señor le habló de nuevo. Jonás, ve y mira la ciudad. Observa lo que mi misericordia ha logrado. Reconoce que mi amor es más grande que cualquier enojo humano, que cualquier desobediencia, y que cada corazón puede volver a mí si se humilla y clama. Jonás descendió de la colina y caminó por las calles. La ciudad no había cambiado solo por miedo, había cambiado por arrepentimiento genuino. Cada gesto, cada oración, cada acto de humildad era un reflejo del amor de Dios obrando en los corazones humanos. Mientras avanzaba, comprendió que Nínive no solo había recibido un mensaje, sino que también había experimentado el poder de la transformación que proviene de Dios. Lo que parecía imposible había sucedido. Un pueblo rebelde y orgulloso se había convertido en un ejemplo de humildad y fe. Jonás se detuvo en el centro de la ciudad, respirando profundamente. La luz del atardecer iluminaba los rostros de las personas que todavía oraban. Y entonces, en silencio, el profeta levantó sus manos al cielo y agradeció. Señor, gracias por enseñarme. Gracias por tu paciencia, por tu amor, por tu misericordia infinita. Gracias por mostrarme que nada ni nadie está fuera de tu alcance. La brisa del crepúsculo acarició su rostro, y Jonás sintió un profundo alivio y una alegría serena. Por fin comprendía, Dios no busca castigar, sino salvar. No busca enojo, sino reconciliación. La historia de Nínive y la suya propia era una lección de amor y de paciencia que quedaría grabada para siempre en su corazón. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Jonás se recostó sobre la arena, sintiendo que su viaje interior había llegado a un punto culminante. Había aprendido que la obediencia verdadera nace del entendimiento, que la misericordia de Dios supera cualquier juicio humano y que su amor es eterno e inmutable. La ciudad dormía en paz, y Jonás también. Sabía que no había más advertencias que dar, que no había más juicios que temer. Todo había sido revelación, de la tormenta, del gran pez, de la enredadera y de la ciudad arrepentida. Todo había sido preparación para que él comprendiera la inmensidad de la compasión divina. Y mientras la luna iluminaba Nínive, Jonás cerró los ojos con gratitud,
con humildad y con un corazón dispuesto a obedecer siempre, recordando que la verdadera lección de toda su vida era amar, confiar y obedecer a Dios, sin juzgar su manera de actuar ni limitar su misericordia. Capítulo 10. Cierre y enseñanza final. La ciudad de Nínive amaneció tranquila. La gente comenzaba su día con reverencia y gratitud, recordando los días de ayuno, oración y arrepentimiento. Aunque la vida continuaba, la transformación había dejado una marca profunda en cada corazón. Cada gesto, cada acción, reflejaba la misericordia y la compasión que Dios había derramado sobre ellos. Jonás caminaba por las calles una vez más, observando con ojos nuevos todo lo que lo rodeaba. Lo que antes le parecía un lugar lleno de orgullo y pecado ahora era un ejemplo de humildad y obediencia. El profeta sonreía ligeramente, porque comprendía que lo que había sucedido no era por su poder ni por su voz, sino por la obra de Dios. Se sentó nuevamente en la colina que dominaba Nínive, aquel lugar donde días atrás había reflexionado sobre la enredadera, donde había aprendido la primera gran lección de compasión y humildad. Miró la ciudad extendiéndose ante él y respiró profundamente. Cada murmullo del viento parecía recordarle la voz de Dios, cada sombra proyectada por las murallas le hablaba del cuidado divino, cada persona en las calles reflejaba el amor del Señor. Jonás sabía que había aprendido algo fundamental, que la obediencia no siempre es fácil, que la misericordia puede superar cualquier desobediencia, y que el amor de Dios alcanza incluso donde nuestra comprensión falla. Todo su viaje había sido preparación para este momento, una serie de pruebas que lo habían moldeado y fortalecido. Mientras el sol se alzaba más alto, Jonás comenzó a reflexionar en voz alta. He visto la tormenta, he descendido a las profundidades del mar, he pasado días en soledad, he proclamado tu mensaje y he presenciado tu misericordia. He aprendido que la obediencia verdadera no es solo hacer lo que se manda, sino comprender el corazón de quien nos llama. He aprendido que tu amor no se limita, que tu compasión no tiene medida. El viento pareció responder, como si la creación misma escuchara y acompañara su confesión. Jonás levantó la vista hacia el cielo y continuó. Señor, gracias por enseñarme a mirar con tus ojos, a amar con tu corazón, a confiar en tu plan incluso cuando no lo entiendo. Gracias por Nínive, por su arrepentimiento y por recordarme que todo corazón puede volver a ti si se humilla y clama. Mientras hablaba, comprendió otra verdad más. La vida misma es un viaje de aprendizaje continuo. La historia de su huida, la tormenta, el gran pez, la enredadera y la ciudad arrepentida no era solo una lección para él, sino un mensaje eterno para todos los que escucharan. Cada prueba, cada dificultad, cada momento de soledad o miedo es una oportunidad para crecer, para comprender la profundidad del amor de Dios y para aprender a vivir con humildad, obediencia y fe. Jonás se levantó lentamente, sus pies tocando la tierra firme de la colina. Miró una última vez la ciudad. Sabía que su trabajo había terminado, que la misión que Dios le había confiado se había cumplido. Pero también sabía que la verdadera enseñanza permanecería con él para siempre. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado, más amplia que cualquier desobediencia, más profunda que cualquier temor. El profeta bajó hacia la ciudad y se mezcló entre su gente, no para reprender ni juzgar, sino para observar y aprender. Comprendió que su papel no era controlar ni imponer, sino obedecer y confiar, sabiendo que el Señor actúa siempre con justicia y amor. Al caer la noche, Jonás se sentó junto al río, mirando cómo la luna se reflejaba en el agua tranquila. Respiró hondo y sonrió con serenidad. Había sido un viaje largo y difícil, lleno de miedo, desobediencia y arrepentimiento, pero también lleno de aprendizaje, fe y misericordia. Su corazón estaba en paz. Finalmente, el profeta levantó su voz en oración, no con súplicas de miedo, sino con gratitud y comprensión. Señor, enséñanos a confiar en ti, a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas. Que cada corazón humano pueda aprender de tu misericordia, y que cada alma que se encuentre perdida pueda volver a ti, como yo he vuelto. La noche cayó, las estrellas brillaron y la ciudad dormía en paz. La historia de Jonás, el profeta que huyó, fue tragado por un gran pez, enfrentó su miedo y aprendió sobre la misericordia de Dios. Había llegado a su culminación. Pero la enseñanza perduraría para todos los tiempos. Que la misericordia de Dios es infinita, que su amor transforma corazones, y que incluso los más obstinados pueden encontrar perdón si se vuelven con humildad y fe. Jonás cerró los ojos bajo la luz de la luna, con un corazón agradecido, sabiendo que había cumplido su misión y que, sobre todo, había aprendido la lección más importante: confiar plenamente en Dios y su infinito amor.